Excelente y maravilloso es Dios por darnos siempre el privilegio de poder estudiar y compartir su palabra. El privilegio de poder siempre analizar un estudio más sobre la santa y hermosa palabra de Dios. Quiero hoy hablar sobre un tema que es muy controversial, podemos decir, y es sobre el Espíritu Santo. Hoy todo el mundo dice tener el Espíritu Santo. Hoy todo el mundo dice sentir el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo los toca. Dice que el Espíritu Santo los hace sentir cosas. Dicen que el Espíritu Santo les habla. Que el Espíritu Santo los hace. Hay personas que es muy triste tener que decirlo, pero la realidad se tiran al suelo. Hay personas que empiezan a bailar, empiezan a gritar. Lo más triste de todo esto es que todas estas acciones se las achacan o se las acomodan al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se movía en el primer siglo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Y cuál era el propósito que tenía el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo hoy en día? Primer pasaje. Ojalá todos tengan una Biblia en sus manos para que podamos analizar mejor. No crean lo que yo les digo. No crean lo que los pastores les dicen. No crean lo que los pastores enseñan, a lo que los sacerdotes recalcan. Enamórense de la palabra de Dios. Crean ciegamente lo que la Biblia dice. Y se van a dar cuenta que con eso no van a tener problema jamás. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Dos preguntas importantes. Joel está bajo el Antiguo Testamento. Es una profecía que tenemos que buscar su cumplimiento. Y ojo que aquí hay una palabra muy importante que quiero que todos tomen atención. Dice, vuestros. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros jóvenes, vuestros. Grábense en esa palabra, vuestros. Ahora, si vamos nosotros a Hechos capítulo 2, versículo 16, el Espíritu Santo nos va a decir el cumplimiento de esta profecía. Resulta que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, perdón, viene el Espíritu Santo y nos habla sobre el cumplimiento de algo. Y ojo, Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice algo así. Desde el 15 voy a leerlos. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué la gente dice que cuando el Espíritu Santo supuestamente los toca, empiezan a moverse y a tener movimientos y a sentir escalofríos? ¿Así se mueve el Espíritu Santo? Pregunto. Y dice Hechos 2:16. 17. Y sucedió y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre el género humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán.
y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, etcétera, etcétera. Pregunto, el Espíritu Santo vino pues, el día de Pentecostés. La profecía de Hechos capítulo 2, versículo 16, se está cumpliendo en el día de Pentecostés. Pero dice que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Ojo a esto. En Hechos capítulo 2, versículos 10, 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo sitio. ¿Quiénes eran todos juntos? Hechos capítulo 1, versículo 26. Echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos eran los que estaban con Matías, de Hechos capítulo 1, versículo 26. El Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Y ojo, y a partir de ahí empiezan a haber profecías, empiezan a haber milagros sobrenaturales, porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo les iba a revelar este Nuevo Testamento. ¿Por qué? Muy importante, graves en esto. Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2 nos expresa y dice literalmente, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos, o sea, a los judíos, les ha sido confiada los oráculos de Dios. Dios confió su palabra a los judíos. Y el día de Pentecostés se está derramando el Espíritu Santo con poder. Ojo a esto. Por eso quiero recalcar hoy, muy importante, que hoy en día no existe el derramamiento del Espíritu Santo como lo hubo en el día de Pentecostés. Hoy en día el Espíritu Santo actúa en nosotros los creyentes, los que hemos creído, arrepentido y nos hemos bautizado para el perdón de los pecados, actúa como a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿cómo hace? Hoy en día la gente dice, es que yo siento de Dios, es que el Señor me habló. No, señores, no se trata de sentir, no se trata de sentir emociones o de que Dios me habló o que yo tuve un sueño y tuve una revelación de Dios. Se trata es de que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios Dios habló a los padres por medio de los profetas allá en la antigüedad, pero en estos postreros tiempos nos habla por medio del Hijo. ¿Por qué por medio del Hijo? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Ojo a esto. Los judíos fueron los que comenzaron a predicar el Evangelio y sobre ellos el Espíritu Santo empezó a derramar sobre los apóstoles y un detalle muy importante, sobre los apóstoles transmitían el Espíritu Santo a las personas. Nadie más podía transmitir el Espíritu Santo sino era única y exclusivamente los apóstoles. En Hechos capítulo 8, versículo 12, dice que Felipe estaba predicando en Samaria y que hombres y mujeres obedecieron la predicación de Felipe. Pero escuchen en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pregunto, si Felipe hacía milagros y prodigios, ¿por qué Felipe no oró por esta gente para que les transmitiera el Espíritu Santo? Tuvieron que venir los apóstoles para que estos hombres recibieran el Espíritu Santo, el don de hacer milagros y hablar en idiomas extranjeros.
Los apóstoles eran los que tenían este poder para transmitirlo. Y ojo a esto, para comprobarlo. Dice el versículo 15, 16. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Versículo Hechos 8:18. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Muy importante este detalle. Este hombre, Simón el mago, él quería tener el poder para que cuando él orara por la gente, transmitirles el Espíritu Santo. Porque él se dio cuenta, él vio que solamente los apóstoles podían transmitir esto. Felipe no lo hizo. Aunque Felipe oraba por la gente y se sanaba, pero recuerde que Felipe recibió ese don en Hechos capítulo 6. Cuando nombraron a los diáconos, dice que los apóstoles vinieron y oraron por ellos y les impusieron las manos. Les transmitieron el poder para hacer estos milagros. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo toca el Espíritu Santo a la gente hoy en día? ¿Haciéndolos sentir así, movimientos raros o estáticos? No, señores. ¿Haciéndoles hablar cosas locas? ¿Haciéndolos tirar sobre el suelo? No. Vamos a leer el caso de cómo el Espíritu Santo abrió el corazón de una mujer. En Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 8:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y ojo, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgad que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Pero observen, dice que el Señor abrió su corazón. ¿Cómo el Espíritu Santo nos toca hoy en día? Es abriendo nuestro corazón para que dejemos el pecado, para que dejemos la maldad, para que busquemos los caminos verdaderos de Dios. La gente hoy en día dice que hablan mucho del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Porque hablamos de aleluya, gloria a Dios, varón. No, mi amigo, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18, vamos a leer 18 y 19. Nos va a enseñar qué dice la palabra de Dios. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y si leemos el versículo siguiente, nos va a decir cómo somos llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón, dando gracias a Dios por todo. ¿Cómo es que somos llenos del Espíritu Santo? Versículo 19. Hablando entre vosotros con himnos, con salmos y con himnos espirituales. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros. El Espíritu Santo nos va a tocar. Va a suceder lo que pasó con Lidia. Va a abrir nuestro corazón y nos va a hacer enderezar el camino. Recuerden que el propósito de Dios no es que hagamos teatro, no es que nos tiremos al suelo, es que nuestra mente y nuestro corazón cambie y deje el pecado. En el momento que yo soy capaz de dominar el pecado por la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, ese día puedo decir: el Espíritu Santo me ha tocado. El ser tocado del Espíritu Santo no es gritar, no es llorar. El ser tocado del Espíritu Santo es cuando yo domino el pecado. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: el pecado yace a la puerta, pero tú lo dominarás. Romanos capítulo 6, versículo 14: que el pecado no se enseñoree de vosotros. De esa manera, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y vamos a leerlo para demostrar que la palabra de Dios tiene efecto en nosotros y el Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios. Muchos hoy en día argumentan que tuvieron un llamado sobrenatural
que estaban en su casa y que vieron un callejón y a un hombre blanco que les decía que vinieran, que obedecieran el Evangelio de una manera sobrenatural. Muy lindo, muy hermoso, pero muy fantasioso. Dice la palabra de Dios que fuimos llamados en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Evangelio que Dios llama a los hombres. El Espíritu Santo no va a tocar a nadie y le va a decir, Pedrito, venga, Pedrito, obedezca al Evangelio. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo actúa como nos llama por el Evangelio. Y ojo, el Evangelio tiene el poder de que actúa en nosotros. Voy a leer es 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo. Concluyo con esta palabra. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, presten atención, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los creyentes. Ojo, aquí actúa el Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra de Dios y la palabra de Dios lo convence es el Espíritu Santo. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Que Dios lo bendiga y recuerde, escudriña las Escrituras.